Bueno, entonces yo quedo como representante de la escuela. La estructura del CNH es bastante pensada porque tiene ya experiencia en las huelgas anteriores de otras universidades y ellos ya han probado por la CENED y eso, una estructura democrática, y de hecho se logra una estructura bastante democrática en el Consejo Nacional de Huelga. ¿Cómo? Porque primero eres representante de una asamblea. Segundo, la asamblea te puede remover. No eres eterno, no eres para siempre, no eres un funcionario, sino eres un delegado incluso. Por eso cuando te dicen, ay, que los líderes, a mí no me digan líder, yo fui representante de mi escuela y todos éramos representantes de la escuela. Que algunos tenían mayor dirección, igual en la asamblea que se formaba como Consejo Nacional de Huelga. Y allí, por ejemplo, tú vas a encontrar que sí hay en un momento dado posiciones predominantes. Pero primero, porque la estructura del Poli y la estructura de la UNAM eran diferentes. Primero, porque el Poli aparece desde el principio peleando. Y nosotros éramos otro espacio en la universidad. Y por otra parte, con la legitimación que yo digo que daba Rosierra al movimiento, tienes una situación diferente. Por eso yo siento que eso descompensó mucho al Estado, porque era más fácil irte por la línea que llevaban contra el Poli. De hecho, Echeverría, por ejemplo, nosotros tenemos por ejemplo, los 6 puntos del pliego petitorio. ¿Qué significan? En el fondo, si tú ves los 6 puntos, representan un elemento contra la represión. Estábamos contra la represión. El artículo 145 y 145 bis, que es contra la posibilidad de que te organices y de que protestes, etcétera, ¿no? Y de que te agrupes. Después, la otra parte importante era la libertad de los presos políticos, que escuelas técnicas como químicas, como odontología, como comercio y eso, un poco como que decir, bueno, estamos luchando por la libertad de los chavos que tomaron presos en el movimiento, ¿no? En la prepa 3, a los chavitos que agarraron desde la marcha del 26 de julio. Pero como aparecen las figuras de Demetrio y Campa, muy importantes, empiezas a retomar tu historia cercana, tu historia, la historia moderna de México, de la cual, por ejemplo, yo no tenía gran conciencia. Yo tenía más conciencia, qué sé yo, de la guerra de Vietnam, como aparece previamente, etcétera, que de la misma política, de las mismas condiciones en México. En México es el silencio, es la neblina, es el ocultamiento lo que controla y no permite que tú reacciones. Por eso la importancia de esto que ustedes hacen ahorita y mi participación es por eso, porque creo que tenemos que difundir, que comunicar, que informar, es como un papel importantísimo para todas las generaciones. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo entendía y entendí más en el CNH era como un curso intenso de conceptos políticos, de ciencia política, porque mucha gente había salido del Partido Comunista. Bueno, unos estaban en contra del partido, gentes que decían que el partido era muy pasivo y que se habían salido, querían acción, querían realmente una contestación, pero originalmente habían salido del Partido Comunista. Y el mismo Revueltas, que es desde muy jovencito, gente del partido que llega a las Islas Marías y todo, y tú empiezas a aprender y empiezas a aprender con estos grandes maestros, ¿no? Como Revueltas. Una conferencia de Revueltas no daba conferencias así grandes en público, las daba como en un salón, de repente comentaba, y para mí era como, es otro maestro que yo no conocía, ¿no? El mismo Eberto Castillo. Eberto tenía una influencia mucho en el área técnica, por ejemplo, fue a mi escuela a hablar y todo, porque tienen un lenguaje más adecuado para una población técnica.
Y sin embargo, por ejemplo, una de las cosas que yo aprendía desde que yo discutía con la gente acerca del movimiento de Francia era cómo los franceses decían, las estructuras deben de estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las estructuras, ¿no? Entonces tú decías, sí, esto es importante, esto hay que darle la vuelta a la situación. Yo no pienses tanto, todavía yo no pensaba tanto en lo que sería la lucha de clases, que durante el movimiento y con la gente de ciencia política y todo, Romeo, por ejemplo, da unas conferencias, se echaba unos discursos ahí de 20 minutos. El CNH llegábamos teóricamente a las 8, teóricamente, y en realidad empezaba a las 10 de la noche y cada quien iba, primero se peleaban por la mesa, a donde por ejemplo la Tita tomaba un papel relevante, porque ella llegaba corriendo temprano para tomar la mesa y sentarse y dirigir. No es que nosotros la eligiéramos así porque hay la gran líder. Yo tenía mis reservas con Tita. Teníamos una formación diferente, ¿no? Ella venía de la lucha del magisterio, y era un poco más grande que nosotros, traía una experiencia de otro estilo, y la misma facultad de Derecho, para poderse imponer, tuvo que ella tener un carácter más fuerte. Yo no hubiera podido ser representante de leyes, nunca de leyes, no era para mí. Pero yo sí podía ser representante de mi escuela, y hablas con tu propia escuela, y hablo como yo te platico un poco acerca de lo del movimiento de París y qué está pasando y del hombre unidimensional y qué significa, ¿no? Y en ese sentido empieza a recorrer por todas partes, ¿no?, el sentido de la libertad y el fantasma de la libertad y todo, bueno, que es la libertad, y a mí eso me gustaba mucho pensarlo. Y la otra parte, cuando me empiezo a enterar la lucha de clases y la diferencia, por ejemplo, entre los movimientos católicos de liberación y los movimientos marxistas, aunque el movimiento de liberación en la Iglesia se nutre mucho de la teoría marxista, también en un momento dado las grandes discusiones eran la lucha de clases, que decían no, la violencia no, la lucha no, hermanos contra hermanos no. Pero cuando tú te das cuenta, no es que sea una voluntad, es que es una estructura la que está determinando esta situación de diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que lleva ahorita a López Obrador a ganar? No es que haya sido, él es carismático, él es un tipo adecuado para el discurso en el país, pero lo que lo hace fuerte, finalmente, es esa diferenciación estructural que existe por la desigualdad social. Y esa es una cosa a la que yo entro a través del movimiento con todas las brigadas. La brigada crece en la primera etapa del movimiento, cuando más o menos hasta el día 13, por ahí. Ya Echeverría, por más o menos en la época de... la primera gran manifestación es el 13, ¿no? Cuando nosotros salimos y llegamos al Zócalo por primera vez, etcétera, etcétera. Y allí iban, obviamente, los carteles del Che Guevara, Ho Chi Minh y todo, como no, pues si estábamos luchando y estábamos discutiendo sobre la guerra de Vietnam y todo eso, Ho Chi Minh tenía un papel importante también el Che Guevara y la Revolución Cubana. La Revolución Cubana era aceptada casi en todas partes en México, no en la derecha, en la izquierda, en el centro. Y de hecho, como Camilo también entra a la guerrilla, Camilo Torres, pues así como que nosotros teníamos. Tanto es que un día en el Comité Nacional de Huelga teníamos diferentes comisiones, ¿no? Que una comisión, por ejemplo, para hacer el desplegado, otra comisión para ver qué se iba a hacer en tal parte. Y tenía ahí una comisión en donde estaba uno de antropología y no me acuerdo quién otro. Y yo llego tarde, un domingo, y me dicen, ¿por qué?
qué raro, ¿por qué, compañera, tú llegas tarde si tú eres más o menos formal? Pero así en automático dije, es que fui a misa. Y todo el mundo así se me quedó mirando, se quedaron fríos. Y les dije, bueno, yo pienso en una forma de la iglesia más abierta, más libertaria, etcétera, etcétera. Y me dice alguien, ¿la de Camilo Torres? Sí. Y ya con eso todo el mundo en paz, seguimos trabajando, empezamos a trabajar como si nada. Pero era una situación interesante. Por ejemplo, nosotros podíamos hacer brigadas a las iglesias, y algunas medio subversivas, porque, por ejemplo, si nos metíamos a una iglesia cualquiera de cualquier colonia y no sabíamos cómo eran los curas, si eran avanzados o si eran diocesanos muy estructurales, ¿no?, dentro de la parte de la iglesia, pues nos podían correr. Entonces pasábamos nuestro bote antes de que pasara ellos para recolectar la limosna. Entonces hacíamos cosas así, con las cuales te divertías. Otra cosa muy interesante es que aprendí a hablar con la gente en el pueblo así, porque una cosa es pensar en la gente como tu paciente, que tienes que saber tratar a la gente, que ser amable, etcétera, etcétera. Pero ya en las brigadas, pues tú ibas y te parabas en una mesita, en algo, en un mercado, y les tenías que hablar a las gentes, y en un lenguaje, como yo les decía, no les hablen un rollo muy político, hablemosles muy sencillo. Queremos que sus hijos estén como nosotros en la universidad, no sé qué. Y eso les encantaba a las señoras en los mercados. Me trataban de maravilla. Y además yo les decía, bueno, a lo mejor parezco un poco diferente. Y hubo quien se acercó y me dijo, no, yo quiero que mi hija sea como usted, no como yo. Y así me quedé yo. Fue una de las cosas que me impactaron, que incluso ahora en comunidades me cuido, de que la gente quiere verte bien para que los otros estén bien igual, no quieren que estén peor, no quieren seguir en la misma situación. Entonces la gente nos daba comida, verduras, todo maravillosamente. Bueno, también los compañeros de Chapingo nos traían. Nosotros en la escuela siempre teníamos exceso de cosas hasta para compartir, porque nos traía Chapingo leche, nos sobraba en ese sentido. Pero también íbamos a las brigadas, y las brigadas se hacían mixtas, entonces pasaban a otras escuelas las cosas y no hay trámite, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, en la autogestión, es que la brigada era muy autogestiva, por más que no diga. Tú tenías como Consejo Nacional de Huelga grandes líneas, que va a salir la marcha, que necesitamos, qué sé yo, nos poníamos 1 millón de volantes y lográbamos sacar el 1 millón de volantes y lográbamos, otra vez creo que la línea era pintar camiones, cosa que yo nunca hice, no me daba para eso, pero sí para hablar o para... Y todo el mundo salía y pintaba los camiones, y todo el mundo al día siguiente tenía que aparecer todo pintado. Esas eran las grandes. Pero las brigadas eran más autónomas, porque tú no tenías tiempo de ir a ver las 30, 20 brigadas, y las brigadas se hacían en las escuelas más ordenadas. La gente llegaba, se apuntaba, salía con un nombre y sabías cuántos salían a todas partes y ellos repartían. Pero, por ejemplo, en mi escuela, la gente que llegaba en la tarde, había maestros de primaria, enfermeras, ellas decían, y gente muy seria, muy linda, llegaban y me decían, no, Marcia, decía Maru, oye Maru, ¿y tú hacías brigada? Una compañera que, por cierto, acaba de terminar aquí el doctorado de su hija. Y me decía, no, nosotros llegábamos, cogíamos nuestra propaganda con Jorge Sierra, que era nuestro caricaturista, por cierto, y Marco era el encargado del mimeógrafo, Marco Díaz Franco, y se llevaban su propaganda. Y les decía, ¿y qué hacías? Pues nos subíamos a los camiones con la Constitución y explicábamos el movimiento, los 6 puntos del pliego, lo que estaba pasando. Pero eso yo jamás en mi vida lo controlé.
O sea, eso era autónomo. La gente hacía y participaba como quería y como podía. Otras gentes nos hablaban para decirnos, díganos a qué horas es la asamblea para llegar, para que no nos vean los profesores, porque los profesores de mi escuela, había un grupo que estaba con la dirección y los amenazaban a los mismos estudiantes, que no entren. Si ustedes entran a las asambleas o a las reuniones estas, van a tener problemas académicos. Entonces la gente tenía que entrar así por atrás de la escuela, que no los vieran los maestros. Una cantidad de payasadas por culpa de eso. Bueno, otra cosa interesante que te platicaré, por ejemplo, es aparte de las manifestaciones que eran muy importantes, como que el movimiento va tomando forma, no porque tú hayas decidido que así era el movimiento, sino como una respuesta casi siempre a la represión. Que toman el casco de Santo Tomás, que maltratan a toda la gente de la vocacional número 7, que era con 1 y 2 la más agredida, ¿eh? Por eso ya ves que la cierran. Y hace poquito, no me gusta decirle la chanta, es María Fernanda Campa, hace una denuncia en el periódico diciendo que acaban de encontraron los arqueólogos 2 cuerpos en donde ahora es una cosa de salud. Y tú dices, exactamente, lo que pasa es que el gobierno siempre trató de tapar todo y como no pasó nada aquí, esta masacre no existió, lavaron las escaleras, lavan todo, a pesar de que hay gente que te dice que eran como 10 horas de